Vengan, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar de pie, por favor, y demos inicio a nuestro servicio del día de hoy. Hemos venido a darle la gloria y la honra al Señor el día de hoy, ¿verdad que sí? Porque Él es el que merece todo el honor y toda la gloria en esta mañana. Y nosotros estamos aquí. La Biblia dice que estamos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y podemos disponernos todos el día de hoy a glorificarle. Les pido que levanten sus manos un momento al cielo, cierren sus ojos y bendigan al Señor. Dale la alabanza a Dios y dile que viniste a dedicarle este culto a Él. Viniste a dedicarle la gloria y la honra a Él en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Hoy te bendecimos, Dios. Las manos levantadas, Señor, y las voces y los labios que se abren hoy, Señor, son para glorificarte, Padre. Digno eres de toda alabanza, Señor Jesús. Pasea tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Que tu presencia, Señor, se pasee entre nosotros. Que tu Espíritu Santo ministre en este lugar, Señor. Que los aires de este lugar se llenen de tu gloria hoy, Señor. Y que nosotros, Padre, los que estamos aquí, podamos bendecirte con todo nuestro corazón. Que nos olvidemos de todo lo demás para glorificarte a ti, Señor. Tuyo es el honor y tuya es la gloria, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Dios. Vamos a bendecir a nuestro Dios. Te bendecimos, Dios. Aleluya. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Gracias, Señor, tú estás con nosotros. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar. Firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción en sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay
por la eternidad. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya para el Señor? Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Hoy te alabamos, te bendecimos. Tu presencia está entre nosotros, Señor Jesús. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dile al Señor que se haga tu voluntad. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alábale y bendice. Aleluya, Señor. Hoy te alabamos, Señor Jesús. Hoy te glorificamos a ti, Señor. Bendice el nombre del Señor y abre tus labios para bendecir. Gracias, Dios. Gracias porque tú nunca fallas, Dios. Tú eres siempre fiel, tú cumples tus promesas, Señor, en nuestras vidas. Eres poderoso, eres grandioso, Señor. Tú has vencido la muerte, Señor, con poder. Y por eso estamos nosotros hoy aquí, Señor Jesús. Aleluya, Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Nuestro Dios es poderoso, amén. Él nunca falla, es omnipotente. Y vamos a cantarle esta mañana para gloria y honra suya. Amén. Gracias te damos, Dios. Tuyo es el honor y tuyo es la gloria, Dios. Abrimos nuestras bocas, Señor, esta mañana en alabanzas para ti, Dios. Gracias te damos, Dios. Si quieres puedes usar tus palmas para bendecir al Señor. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué,
más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Aleluya. Dios me cuida, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Él triunfó, a la muerte venció, respuesta es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dios me cuida, Él conmigo está, nunca me deja, nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, nunca me falla, nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, proclámalo, el triunfo, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, aleluya. Gracias te damos, Dios, aleluya. En estos días estábamos hablando aquí en este lugar acerca de que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Que Él vive para siempre. Vamos a cantar este himno. Dice este himno que sabemos que Él vive porque está vivo dentro de nosotros. Aleluya. Al Cristo vivo sirvo, el mundo está, aleluya, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo muy cerca está. Vamos a proclamarlo, Él vive. Vive
Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, aleluya. Él vive, Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. ¿Cuántos dicen aleluya? En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y otra vez al mundo regresará. Aleluya, Él vive, Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijar cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantamos. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, aleluya, que Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque, ¿cuántos dicen aleluya? Vive en mi corazón. Aleluya.
Señor, y Él vive. Vive, Señor. Aleluya, aleluya sea a ti, Señor Jesús. Aleluya, cantamos para ti, Señor. Eleva tu voz para el Señor y cántale a Él. Aleluya, aleluya, oh mi Dios, oh Señor. Te alabamos, Dios, bendito sea tu nombre. Tú vives para siempre, Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios. Aleluya, Jesús. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Levanta tu voz al Señor, no te preocupes, levanta tu voz. Alábale a Él, que su presencia está en esta mañana, en este lugar. Adórale y alábale. Olvídate de todo lo demás y dale a Él la gloria y la honra, porque Él está aquí. Deja que ministre en tu vida. Gracias te damos, Dios. Te alabamos, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Sigue levantando tu voz para Él. Gracias te damos, Dios. El gozo que sentimos es porque tu presencia llena nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, Dios. Tú eres digno de gloria y de honra, Señor Jesús. Hoy te alabamos a ti, Señor Jesús. Te alabamos con nuestro corazón. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Sigue bendiciéndole en esta mañana. Sigue glorificándole. Gracias, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Es el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Te adoramos, Señor, aleluya, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres santo, eres digno, eres rey de toda creación, eres
santo, eres digno, eres rey de toda creación. Eres santo, eres digno, eres rey de toda creación. Eres santo, eres digno, eres rey de toda creación. Eres digno de, aleluya. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Eres digno de gloria, digno Señor, eres digno de gloria. Gracias Señor, aleluya, eres digno de gloria Dios. Aleluya Dios, bendito sea tu nombre Dios. El Señor es digno de gloria y de honra. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Todos están bienvenidos. ¿Quiénes nos visitan en esta mañana? Levante su mano, bienvenidos, bienvenidas. Chévere poder compartir este tiempo juntos. ¿Pueden bajar? ¿Podemos estar de pie un ratito más? Quiero que le dé un abrazo al que está al lado suyo, detrás de usted. Todos están bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, puede tomar asiento. Aún al frente hay bancas. Si usted quiere moverse, puede hacerlo ahorita. Si quiere movilizarse de la parte de atrás al frente. Vamos a más adelante usar algunas imágenes, unos videos, un video, mejor dicho, a la parte final. Bien, hermanos, durante 31 días hemos estado compartiendo un estudio bíblico de manera cronológica, de forma cronológica. Hemos estado estudiando la Biblia desde Génesis hasta los Evangelios. Y el tema que hemos desarrollado durante este tiempo ha sido el tema de la salvación, desde el principio. Anoche estuvimos viendo a un Jesús resucitado, que resucitó de entre los muertos. Un Jesús que no está muerto, un Jesús que está vivo y vive para siempre, porque vive en el corazón de la iglesia, vive en el corazón de los hijos de Dios y anda por allí. Cada vez que usted sale y está en el lugar donde esté, allí está Jesús vivo, porque ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que está en nosotros está vivo y debe saltar para bendición y vida de otros. Eso es lo que debemos estar haciendo en este tiempo. Hoy es el día para concluir nuestro estudio. Toda esta historia que hemos estado viendo tiene un propósito.
toda esta historia, insisto, que hemos estado viendo, tiene un propósito. Y el propósito ha sido mostrar a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El propósito principal ha sido mostrar a un Jesús que quita el pecado del mundo. Desde el principio, desde Génesis 3:15, fue anunciado, fue profetizado ese libertador, ese Mesías. Y a lo largo de toda la historia de un pueblo, de una nación, el pueblo de Israel, Dios estuvo enfatizando, Dios estuvo hablando por los profetas de ese Mesías. Ese Mesías, según la última lección que vimos el día de ayer, su resurrección, después de haber derramado su sangre, después de haber sufrido todo como había sido anunciado por mencionar uno de los profetas, por el profeta Isaías, en el capítulo 53, habla del sufrimiento de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero así como lo recordaba el pastor Josué anoche en uno de los salmos, ya el otro profeta, otro salmista, otro hombre de Dios, el rey David, había anunciado ya que Jesús no iba a quedar allí, sino que el Padre le iba a levantar de entre los muertos y le iba a dar vida y vida abundante. Pablo escribió sobre los israelitas que vivieron en el desierto bajo las consecuencias de su pecado. Él escribió allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11, dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como ejemplos para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos. Todas estas cosas que hemos detallado desde Génesis capítulo 1 hasta Malaquías, el último libro, está diciendo Pablo que todas esas cosas que son mencionadas allí y que ocurrieron a nuestros antepasados, les está hablando a los israelitas, pero a nuestros antepasados también, porque procedemos y venimos de esa línea de personas que quedaron o que se multiplicaron después de la destrucción allí en Génesis capítulo 6 de toda la raza humana y los animales a través del diluvio. Él está diciendo, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos. ¿Qué podemos aprender de todo lo que hemos estado escuchando en este tiempo pasado? Ha llegado el momento de concluir nuestro estudio con un resumen. Seguramente cada uno de nosotros tenemos un mejor entendimiento de cómo el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento. Es probable que antes no lo veíamos así. Es probable que antes ni nos preocupábamos por el Antiguo Testamento, no tenía importancia. Pero hoy vemos que para poder entender e interpretar el Nuevo Testamento necesitamos tener el contexto del Antiguo Testamento. Como un rompecabezas ya armado, vemos más claro el cuadro perfecto de la historia de la salvación. Antes teníamos cuadros así aislados y no podíamos unir una cosa con la otra. Había dificultad y cada quien lo unía a su manera. Y habían muchas preguntas. Recuerdo una que es muy común aún y espero que en este tiempo ya hayamos encontrado respuesta. Hay un tema que hace pocos años tratamos aquí y que debió quedar claro en aquella oportunidad y que sin duda ahora debe estar totalmente claro. Algunos estuvieron pensando o preguntándose si la salvación se perdía o no se perdía. Yo pienso que estamos claros. Si ahora estamos claros, debemos estar claros porque hemos visto ese plan de Dios desde el principio y cómo la salvación no está dependiendo si tú vas a la iglesia o si tú oras o no oras, si lees la Biblia o no la lees. No depende de eso, sino que es un regalo maravilloso de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es
don de Dios, es un regalo de Dios. Y a lo largo de este tema, que como decía hace un momento, ha sido mostrar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debemos tener claro que es un regalo maravilloso de nuestro Dios que debemos disfrutar y que debemos mantener cualquiera sea la circunstancia que vivimos. Amén. En Mateo capítulo 13, versos 18 al 23, leemos lo siguiente. Dice Mateo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ese es Jesús que está hablando, por supuesto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 70 y a 30 por uno. Ya hemos hablado de esta parábola, la parábola del sembrador. No basta escuchar, es necesario entender. Y a esta altura, a estas alturas en que estamos, ya todos debemos entender. Ya todos debemos entender. Porque hemos estado colocando bloque a bloque, hasta llegar a anoche, el penúltimo tema acerca de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y todo lo que estudiamos sobre el Mesías ya había sido anunciado 1000 años atrás, 600 años atrás. Y todo cuadra exactamente como Dios lo había anunciado. ¿Qué han entendido de la historia y del mensaje de Dios? ¿Qué has entendido? ¿Qué hemos entendido en este tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer con Jesús? ¿Lo vas a seguir viendo o lo sigues viendo como antes? ¿Lo tienes relegado? ¿O ahora Jesús es algo diferente para ti? ¿Qué significa para cada uno el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo? ¿Qué significa ahora para ti, para mí? Vamos a hacer algunas consideraciones, vamos a recapitular y vamos a hacer algunas consideraciones desde el principio. En primer lugar, vamos a recordar que Adán y Eva fueron creados con una voluntad. Ellos podían elegir lo que querían para sus vidas y ellos decidieron desobedecer. No fue la serpiente, fueron ellos, porque Dios les creó con una voluntad, la capacidad de elegir, de escoger, y ellos escogieron desobedecer a Dios. De esa manera entonces entró el pecado, se dio entonces la separación y la muerte. Y vemos que Dios cumplió con su palabra. Dios había dicho a Adán que el día que ellos desobedecieran, ese día iban a morir. Y la muerte de la que Dios estaba hablando no era aniquilación total. Estaba hablando de la separación, separados de Dios. Iban a estar separados de la fuente de vida. Y fueron expulsados de aquel hermoso lugar, el jardín del Edén. Y ya sabemos lo que Dios tuvo que hacer. Tuvo que cubrir sus cuerpos. Fueron cubiertos con la provisión de Dios. No como ellos lo habían querido hacer, con hojas de higuera. Dios tuvo que dar una provisión. Y esa provisión de Dios
implicaba la muerte de un inocente, en este caso un cordero, un animal que fue necesario que muriera para cubrir la falta del hombre allí en el jardín del Edén. Entonces podemos hacer algunas inferencias en esta mañana. Por medio de Adán vino la muerte, por medio de Jesús vino la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy ¿qué? La vida. La vida, estábamos muertos, pero ahora a través de Jesús recibimos la vida. Por medio de Adán vino la separación. Por medio de Adán vino la separación. Por medio de Jesucristo vino la reconciliación. Por medio de Adán vino el juicio. Por medio de Dios vino la justificación. Ojo con esos temas. Por medio de Adán vino la maldición. Por medio de Jesucristo vino ¿qué? La bendición. Por medio de Adán vino la desnudez que reveló la condición en la cual ellos se encontraban ahora que habían desobedecido a Dios. Por medio de Jesucristo vino la cobertura perfecta para los que confían en Dios. Por esa sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Podemos ver las diferencias? ¿Podemos analizar las diferencias y en qué posición estamos y cuál es su posición, dónde se ubica, dónde nos ubicamos? Amén. En relación a Caín y Abel, estos dos hombres decidieron entregar ofrendas a Dios. Caín ofreció una ofrenda de su cosecha. Abel ofreció un cordero. Dios había determinado la manera, la forma. Y como lo hemos enfatizado una y otra vez, y la idea es que pueda quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos usado mucho la técnica de la repetición para que, escuchándolo una y otra vez, pueda quedarse impregnado en nuestras memorias. Porque es la forma en que vamos a hablarle a la gente, es la manera en que vamos a evangelizarlos, que vamos a compartir el mensaje. Y tenemos que trasladarnos al principio, al comienzo de todo. Dos jóvenes, dos hombres que habían sido instruidos. Y no cabe duda que Adán y Eva habían hablado muchísimas veces con sus hijos en relación a aquel hermoso lugar donde Dios los había colocado y los había puesto como administradores. Sin duda. Y sin duda ellos hablaron del error de desobedecer a Dios, de querer hacer las cosas a su manera. Y sin duda que ellos le dijeron también y le contaron a sus hijos que ellos habían buscado una manera errónea de cubrir sus faltas, pero que Dios dijo: no es así. Yo quiero establecer una forma mediante el cual a partir de ahora el hombre se va a acercar a mí. Y no será con hojas de higuera, no será de esa forma y de esa manera. Será necesario el sacrificio. Sangre inocente será lo que te va a acercar a mí. Y por eso fue que Dios hizo el primer sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y eso lo sabían Caín y Abel. Pero como siempre, el hombre quiere ir mucho más allá. A veces no obedecemos las reglas y las instrucciones que Dios nos ha dado y queremos saltar, queremos ir mucho más allá. No reconocemos en lo que en algún momento Dios tuvo que establecer también la autoridad. La autoridad aquí era Dios y Dios estaba estableciendo una forma mediante el cual el hombre ahora, después de haber caído y desobedecido, era la puerta para accesar a Dios. Sacrificio, fe, sacrificio, sangre. Pero Caín quiso hacerlo a su manera. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Y sabe por qué lo miró con agrado? Porque él tenía fe. Abel tenía fe y lo hizo a la manera de Dios. Por lo tanto, Dios aceptó su ofrenda. No así la de Caín, porque Caín lo hizo a su manera. Caín trató de acercarse a Dios como lo hicieron originalmente sus padres. Entonces, Dios miró con agrado a Abel porque tenía fe y su ofrenda, sacrificio y sangre. Dios no miró con agrado a Caín por su orgullo y su ego, ni a su ofrenda que representaba sus propios esfuerzos.
el hombre tratando de acercarse a Dios a través de sus propios esfuerzos. Usted y yo no vamos a llegar ni a la esquina con nuestros propios esfuerzos. Necesitamos la ayuda de Dios. Hablemos de Noé. Noé confió, creyó y confió a la manera de Dios. Noé confió a la manera de Dios. ¿Se imagina lo que era construir un arca en un lugar donde no se conocía la lluvia, nunca había llovido? ¿Se imagina cómo conducir esa embarcación hacia donde estaba el río más próximo para poder lanzarla al mar y que funcionara? ¿Sabe? Quizás nosotros hoy podemos imaginarnos y nos mandan a hacer una tarea y nosotros, bueno, pero ¿para qué será? ¿Será que? Pero yo lo quiero hacer así o asado. Hay muchos entre nosotros que somos así. Yo lo vivo aquí. Hermano, yo quiero que usted haga esto así asado. No, pero y después, pero no lo podré hacer así. Hermano, hágalo así. Noé recibió instrucciones de Dios con medidas exactas y Noé se dedicó a hacerlo exactamente igual. Durante 120 años Dios estuvo esperando porque la gente respondiera, pero la gente no respondió. Noé sí creyó y lo manifestó con hechos y con acciones al dedicarse a construir la embarcación, el arca que Dios le había mandado hacer. Y luego lo vemos que con fe y por fe construyó ese enorme barco siguiendo el plano a la manera de Dios. Siguiendo el plano a la manera de Dios. Por fe, entonces entraron también. Llegó un momento cuando se cumplió el tiempo, Dios le dijo: Noé, debes meter los animales y debes entrar tú también por esa puerta con tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos. Y por fe entraron él y su familia por la única puerta de salvación que Dios había provisto para ellos. Porque si recuerdan, el arca solo tenía una puerta y eso significaba algo que en ese momento estaba siendo representado allí con Noé y el arca. Aunque la barca era muy grande, había solamente una puerta. Un enorme barco, pero una sola puerta. Alguien hubiese dicho, quizás muchos de nosotros hoy, pero bueno, si queremos meter esos animales rápido o hay una emergencia por donde una sola puerta, se van a morir, nos vamos a morir todos aquí. Pero no había que discutir porque el que estaba dando la orden era Dios. Y cuando Dios dice una cosa hay que hacerlo exactamente como Dios lo dice. ¿Decimos amén? Quizás hoy estamos viviendo las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera y no hacerla a la manera de Dios. Luego hay otro personaje muy importante que surge después de todo esto, que es Abraham. A una edad muy avanzada, Dios llamó a Abraham y por fe, Abraham dejó todo, dejó su familia. Dios le dijo: deja a toda tu familia y ven donde yo te voy a llevar. Y Abraham dejó todo y siguió para seguir al Señor. Eso se llama fe, fe a la manera de Dios. Dios le prometió una descendencia y aunque las circunstancias eran adversas, Dios siempre cumple su palabra. Nunca se te olvide, hermano, que Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Dios le prometió que a través de su descendencia bendeciría a todo el mundo. Bendeciría a todas las naciones. Génesis capítulo 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Dios estaba dispuesto a bendecir a las otras naciones. Dios le prometió una nueva tierra para su descendencia. Una tierra que fluía leche y miel. Él vivió en esa tierra sin saberlo, y posteriormente el pueblo de Israel heredó esa hermosa tierra que fluye leche y miel. Veamos algunas diferencias y algunas comparaciones que podemos hacer entre Abraham e Isaac y Jesús y nosotros. En primer lugar, Isaac, que fue el hijo de Abraham, su único hijo. A la edad de 100 años Dios le da un hijo a Abraham conforme lo había prometido. ¿Dios cumple sus promesas? Dios cumple sus promesas. Cuando llegaron los ángeles y estaban hablando con Abraham, Sara estaba ya, como siempre, ¿no? Estaba allí detrás de la cortina, escuchando para tener información, para que por si se le olvidaba a Abraham de contarle algo, ya ella había escuchado. Algunas mujeres son así detrás de la cortina.
Y cuando ella escuchó que los ángeles le están diciendo a Abraham que va a ser papá, que va a tener un hijo, Sara estaba riéndose detrás de la cortina y quizás estaba pensando que los ángeles estaban locos, que Dios se había equivocado. Cómo ella, teniendo la edad que tenía, podía concebir, y mucho menos Abraham. Pero Dios cumple sus promesas. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir, porque Él es fiel a su palabra. Y luego Abraham tuvo ese hijo, y luego Dios se antoja de ese hijo y le dice a Abraham que tiene que ofrecérselo en sacrificio. ¿Y se imaginan lo que tú y yo hubiésemos pensado de Dios? No hubiésemos ido al mundo. ¿Sabe Dios lo que hubiésemos hecho? Pero Abraham era un hombre de fe. Él le había realmente creído a Dios. Y Abraham, subió al monte donde Dios le indicó y allí sacrificó a su hijo. Y cuando digo lo sacrificó realmente del corazón, que era lo que Dios quería. Y al momento de él levantar el cuchillo para degollar a su hijo y ofrecer ese sacrificio, sangre en primer lugar, allí en el altar, Dios le habló, porque él vio que realmente no le había escatimado ni a su propio hijo, y él lo sacrificó en el corazón. Y allí estaba enredado en un zarzal un cordero, y es un pequeño detalle aparentemente insignificante el hecho que el carnero estaba enredado en los cuernos en el zarzal, y eso habla de algo muy importante. Dios siempre requiere que el cordero o el ovejo o el animal que se le va a sacrificar sea ¿qué? Perfecto. Y la única manera de que ese animal pudiese estar allí sin estar malogrado era haberse enredado en los cuernos. Dios es un Dios de detalles y es un Dios maravilloso. Entonces comparamos a Isaac y a su padre, a Abraham e Isaac con Jesús y nosotros, 2 y 2, ¿sí? Vemos que Isaac estuvo condenado a morir, ¿cierto? Isaac estuvo condenado a morir, porque así lo había determinado Dios. Nosotros, ¿qué merecemos? La muerte. Dios proveyó un sacrificio sustituto en el lugar de Isaac, ¿cierto? Un carnero que estaba allí mismo. Dios proveyó a Jesús como sacrificio sustituto en nuestro lugar. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿quiénes debían estar allí crucificados? Nosotros. Levante su mano, usted debía estar allí, si no lo sabía. Éramos nosotros, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso era lo que merecíamos, pero qué interesante, Él no nos dio lo que merecíamos, nos dio lo que necesitábamos. Y nos dio un cordero sustituto, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Abraham e Isaac, el carnero murió en lugar de Isaac. Jesús murió en lugar de nosotros. Al tercer día, Isaac le fue dada la vida. 3 días después, Jesús resucitó, ¿cuándo? Al tercer día de haber muerto. Cosas muy interesantes que nos ayudan a entender las cosas de Dios y saber que la Biblia no fue escrita al azar, ni que Dios siendo el autor, y eso nos ayuda a ver, Dios siendo el autor tomó el cuidado de que todo estuviese allí donde debía estar. Hablemos un poquito de Isaac también en la línea cronológica que estamos viendo. En primer lugar, Dios siempre cumple sus promesas. Isaac era ese hijo prometido de Dios, ¿sí? Cuando ya no había posibilidades, Dios lo prometió y Dios cumplió lo que le había dicho a Abraham. Isaac fue llevado al altar, pero Dios cumplió o suplió un sacrificio sustituto. Un cordero fue provisto por Dios para tomar el lugar de Isaac. Pasó la promesa. Entonces, de Abraham pasó ¿a quién? A Isaac, su hijo. Vamos a ver este otro cuadro también importante, Abraham, Isaac y el Señor Jesús. Vemos por un lado que Isaac nació de una manera milagrosa, ¿cierto? 100 años tenía Abraham, Sara 90, fue un milagro, Dios lo hizo, ella era estéril y por ser estéril solo un milagro podía hacer que ella coincidiera en su vientre. Entonces Isaac nació milagrosamente. ¿Y cómo nació Jesús?
milagrosamente también. El Espíritu Santo vino sobre María y el Espíritu Santo colocó esa vida allí en el vientre de María. También Jesús nació milagrosamente. Isaac era el hijo de la promesa que Dios le había hecho ¿a quién? A Abraham. ¿Y Jesús qué era? Era el hijo prometido. Jesús es el hijo prometido, el de la promesa de un Salvador. Ambos eran promesa. Ambos eran promesa. En un caso para Abraham y en otro caso para el mundo, para la nación de Israel. Isaac fue ofrecido como ¿qué? Como sacrificio. Jesús fue ofrecido como sacrificio también. Ambos fueron ofrecidos como sacrificio, pero uno en un terreno muy particular y el otro abarcando a todo el mundo. Abraham recibió de vuelta a su hijo Isaac. El Señor Jesús resucitó a la vida eterna y hoy está sentado a la diestra del Padre, lo que quiere decir que el Padre lo dio y el Padre lo hizo posible luego al levantarlo de la tumba y lo sentó a su diestra también. Amén. Cosas interesantes, muy interesantes. Hay otro personaje que en la línea descendiente heredó también la promesa. Él es Jacob. Jacob. Él recibió ese nombre, Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Engañador, porque esa fue su nombre original. Porque había una lucha allí cuando nació Esaú y Jacob. Había una lucha en el vientre por quién iba a nacer primero. Y resulta que Jacob no pudo nacer primero, pero sí nació agarrado aquí del tobillo de su hermano, porque había una lucha allí dentro de ellos. Luego las cosas cambiaron, ya debemos estar claros qué fue lo que pasó allí. Posteriormente, su madre le ayudó a que él optara por la primogenitura y engañaron a Isaac y Jacob terminó siendo el bendecido. Eso trajo un problema terrible entre esos dos hermanos, Jacob y Esaú, pero a la postre ellos lograron reconciliarse y lograron hacer las paces. Entonces recibió la promesa de Dios que fue pasada de Abraham a Isaac y ahora estaba en manos ¿de quién? De Jacob. Dios tuvo que hacer un cambio, tuvo que hacer muchos cambios, cambiarles el corazón, pero también tuvo que cambiarle el nombre. Y de Jacob, de engañador, lo llamó como Israel, el padre de naciones. Jacob fue el padre de 12 hijos que posteriormente se convirtieron en los nombres de las 12 tribus de esa nación, Israel. ¿Vamos bien? Luego surge de aquí un personaje, uno de los hijos de Jacob se llamó José. Conocemos la historia de José, como todo lo que pasó José, y entre las cosas, a grosso modo podemos decir que el hijo de Jacob, José, era el que fue odiado, el que fue rechazado, despreciado por sus hermanos, no lo quisieron, pero todo era parte de un plan, y él fue a parar como esclavo en Egipto. Y podemos hacer algunas comparaciones también entre José y Jesús, ¿sí? Vamos a hacerlas. José era pastor de ovejas, también pastoreaba ovejas, era un oficio casi muy común en aquel entonces. José era pastor de ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. José era amado, era el más amado por su padre Jacob. Recuerdan, le hizo una túnica de muchos colores y cuando se la dio, sus hermanos se llenaron de resentimiento y fue la gota que rebasó el vaso. Porque entonces cuando José fue al campo a ver cómo estaban sus hermanos allá para traerle noticias a su papá, allí lo agarraron, lo tiraron en la cisterna, luego aparecieron unos mercaderes, lo sacaron, lo vendieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue amado por su padre. ¿Recuerdan lo que dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado? ¿Recuerdan la voz que se escuchó allí en el río Jordán con Juan y toda la gente que estaba allí? ¿Recuerdan lo que dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Semejanzas también. José fue odiado por sus hermanos, lo odiaban a muerte, fue odiado a muerte. ¿Recuerdan qué pasó con Jesús? Lo compartí el día jueves. Los principales sacerdotes, los escribas y fariseos amaban a Jesús, lo odiaban. Jesús
fue odiado por su pueblo judío. José fue entregado por dinero. José lo vendieron, fue vendido por sus hermanos. Jesucristo fue ¿qué? Vendido. ¿Quién lo vendió? Judas. ¿Lo vendió por dinero? Por dinero lo vendió. José fue llevado como esclavo ¿a dónde? A Egipto. ¿Recuerdan cuando nació Jesús y se da el edicto de que tienen que ir a empadronarse, etcétera? Y luego Herodes mandó a matar a los niños. ¿Dónde fue a parar Jesús? Jesús tuvo que ser llevado a Egipto. Al nacer, tuvo que ser llevado a Egipto. José, la mujer de Potifar y sus hermanos lo acusaron falsamente. Jesús, ante el pueblo, ante los líderes religiosos de aquel entonces, compartíamos el día jueves que levantaron a gente con falso testimonio para acusar a Jesús. Jesús también fue acusado injustamente. Le hicieron falsas acusaciones. José fue encarcelado con 2 hombres. ¿Recuerdan? El copero y el panadero. Jesús fue crucificado con 2 hombres, 2 ladrones, uno cada uno a su lado. ¿Va viendo como yo? ¿Estamos claros? Algunos están como bravos. Yo no tengo culpa, hermano. José, con todo lo que José vivió, José fue persistente, José tuvo calma, José se mantuvo en integridad. Y Dios lo sacó de la humillación a la honra, porque de ser humillado como fue humillado con sus hermanos, lo honró al hacerlo gobernador de Egipto. Amén. Jesús fue crucificado, o mejor dicho, Jesús de ese sufrimiento que tuvo que padecer, lo describimos aquí el día jueves. La manera como fue azotado, las características de ese azote que era de cuero y a las puntas tenía pedazos de acero con un tipo de hueso que tenía, era afilado, y cada vez que enviaban un látigo de eso sobre la espalda de Jesús, la piel de Jesús era lacerada, era abierta cada vez que esgrimían ese látigo sobre su cuerpo. Fue escupido, fue rechazado, fue vejado, pero de allí, de todo ese sufrimiento, fue elevado a la gloria maravillosa de Dios. José perdonó a sus hermanos. José terminó perdonando a sus hermanos. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Algunas semejanzas. Hablemos de otro personaje, Moisés. Moisés nació y fue escondido por sus padres, pero fue descubierto por la hija del faraón. Moisés creció y cuando ya se hizo adulto, Dios le llamó para ser el instrumento para liberar a su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Los israelitas en Egipto es otro episodio que hemos estudiado. Vemos que en su tiempo de esclavitud, 400 años, entonces Dios decide sacarlos de allí. Pero Dios tenía otros planes. No quería hacer las cosas por hacerlas. Dios tenía planes. Y uno, exhibir su poder ante aquella nación que durante 400 años estuvieron esclavos, y esas generaciones no conocían a Dios, no conocían al Dios de Israel. Y él quería exhibir su poder, él quería mostrarles que él era un Dios todopoderoso. Objetivo 1. Objetivo 2, ¿sabe lo que Dios quería hacer? Dios quería y estaba dispuesto a dictar sentencia contra los dioses de Egipto a través de las plagas. ¿Sabía usted que cada una de esas 9 plagas que Dios derramó o desató sobre el pueblo egipcio representaban a un dios de esa nación? ¿Sabía eso? ¿Sabían que el Nilo era para ellos un dios? ¿Y sabe lo que Dios hizo? Lo convirtió ¿en qué? En sangre. ¿Sabían que la luna era un dios de los egipcios? ¿Qué hizo Dios? 3 días de oscuridad.
Cada una de esas plagas, con cada una de esas plagas, Dios estaba diciendo, sus dioses no son nada dioses, el Dios verdadero soy yo. Y lo dejó bien claro y bien remarcado. Hermano, esto debe animarnos, esto debe sostener nuestra fe de una manera sólida, de una manera grande. Debemos salir ahora. Yo lamento que muchos de ustedes se lo perdieron, no sé ni por qué, tienen salud, tienen todo, pero se lo perdieron porque quizás dijeron, no, yo conozco la Biblia, yo conozco esas cosas. Bueno, ahora va a tener que sentarse y los que vinieron van a tener que ser sus maestros ahora. Así usted tenga mucho tiempo y muchos años aquí, si quiere seguir creciendo y si quiere seguir en la perspectiva correcta de Dios. Va a tener que sentarse y escuchar a los nuevos ahora la enseñanza que ellos tienen para usted. Entonces, los israelitas fueron testigos del poder y de la grandeza de Dios. Y eso iba a ser necesario dentro de un ratito, cuando tuviesen que caminar por el desierto y enfrentar las circunstancias del desierto. Ellos necesitaban allí a saber que su Dios era un Dios grande y maravilloso. Pasemos a la Pascua. Algo muy importante que se da allí es la siguiente plaga. Los israelitas creyeron y siguieron detalladamente el plan de Dios. Dios le dijo a Moisés, mira, tú vas a ir al pueblo y les vas a decir esto. Y Moisés recibió las indicaciones, debían sacrificar un cordero sin ningún tipo de defecto, iban a tomar la sangre de ese animal y lo iban a esparcir en los dinteles de las puertas de sus casas, iban a comer ese animal allí, todo, si era una familia pequeña, iban a asociarse con otra familia, iban a comer todo el cordero con otros elementos, etcétera. Y esa noche el ángel de Jehová, el ángel de Dios iba a venir sobre la nación egipcia e iba a morir el primogénito de cada uno de ellos. Aquí vemos los tres elementos que hemos visto desde el principio: fe, sacrificio y sangre. Fe, ellos confiaron en lo que Dios había dicho por medio de Moisés. Tuvieron que sacrificar un cordero y tuvieron que derramar sangre inocente. Ellos untaron la sangre del cordero sobre las puertas de sus casas. La sangre sirvió como señal. El Señor pasó sobre Egipto, vio la sangre y pasó de largo por las casas donde la sangre cubría la puerta de esa familia, de ese hogar. ¿Estamos claros? El Mar Rojo, la siguiente escena que viene, el Mar Rojo. Pasó todo el pueblo de Israel entre las murallas de agua. No necesito dar muchas explicaciones, hasta los niños conocen esto. Dios permitió que el mar se abriera, 2 columnas de agua, el pueblo pasó en seco, y cuando los egipcios que venían persiguiendo, después que el faraón se da cuenta de lo que hizo, de que sus esclavos se van, de quién, dónde está, quizás pidió un vaso de agua y no había quien se lo trajera, no vio la que limpiaba la casa, etcétera. Entonces como que si reacciona y manda sus ejércitos tras el pueblo, y una vez que el pueblo pasó, ellos trataron también de pasar en seco, y entonces las aguas se juntaron y el ejército egipcio murió ahogado allí. Cuando entraron los egipcios, entonces las aguas se volvieron a su cauce y murieron todos los egipcios. Muchos eventos ocurrieron en esa travesía de 40 años en el desierto. Uno de ellos fue la oportunidad en que ellos quisieron comer pan, y Dios les dio pan del cielo, maná. En otra oportunidad tuvieron sed y Dios le proveyó agua en abundancia de una roca, de una piedra. Cosas asombrosas Dios quería que entendieran. Otro acontecimiento muy importante es que luego ellos tienen que ir allí a las faldas del monte Sinaí. Y Dios llamó a Moisés allá. Recuerdan, Dios le había dicho a Moisés, yo te voy a traer. Cuando Dios le habló en la zarza a Moisés, Dios le dijo, yo te voy a traer nuevamente a este monte. Dios se lo había prometido. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y lo llevó nuevamente allí para darle las indicaciones y las tablas de la ley. La gente se comprometió a obedecer en todo, y el Señor les dio la ley. Pero ellos desobedecieron e hicieron un Dios, un becerro de oro, para sí mismos. El Señor les dio instrucciones posteriormente de hacer un tabernáculo. Dios buscando la forma.
Cuando baja Moisés de allá, se encuentra que Aarón les hizo un becerro de oro al pueblo, y el pueblo estaba adorando, haciendo fiestas. Ya saben cómo se puso Moisés, se le salió el viejo hombre a Moisés, y Moisés rompió aquellas tablas y de todo. Dios es un Dios que quería ese acercamiento con él. Y es entonces cuando Dios le habla a Moisés para construir aquella tienda que se movía cuando el pueblo se movía. Y era el lugar que Dios había escogido ahora en su amor y en su misericordia para tener acercamiento con el pueblo. Y ya conocemos la historia, pero lamentablemente es triste lo que ocurría. Se las muestro. Dios bajaba allí a través de la nube. Allí estaba el tabernáculo de reunión, y la nube se posaba sobre el tabernáculo. Y eso le indicaba a Moisés que Dios quería platicar con él. Y Moisés iba al tabernáculo para hablar con Dios. Pero ¿sabe lo que hacía la gente en sus tiendas? La gente no podía hacer más que salir a la puerta de su tienda y observar sencillamente de lejos lo que estaba allá, e imaginándose lo que estaba ocurriendo en esa plática de Moisés con Dios. No podían hacer nada más, no podían acercarse a ese lugar donde Dios estaba. Luego vemos otro acontecimiento importante, que es esa vara o esa asta y con una serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés a colocar allí. Ellos se rebelaron nuevamente, los israelitas, contra Dios, y Dios mandó serpientes venenosas que los mordían, y era tan mortal la mordedura de la serpiente que la gente caía allí. A propósito, no les habíamos dicho, hace como una semana una serpiente mordió a una mujer allá en Chimaraña, y entonces, bueno, hubo emergencia, más que nada quizás por correo electrónico, y uno de los pastores de otra iglesia que trabaja con nosotros es médico, viendo qué hacíamos. Lo cierto es que, bueno, se le aplicó algún antibiótico y analgésico para el dolor. Lo cierto es que la mujer no, gracias a Dios, Dios hizo un milagro allí, porque no le dio nada más, solo el dolor. Y hemos recibido correos de que ella está bien, gracias a Dios. Dios hizo algo interesante allí en la vida de esa mujer. Entonces, en medio de aquella circunstancia, serpientes por todos lados mordiendo a la gente, al que lo mordía moría. Entonces, bueno, era consecuencia del pecado, fue consecuencia de la desobediencia, porque ellos se rebelaron contra Dios. Entonces Dios manda a Moisés a hacer un asta y hacer una serpiente de bronce y colocarla allí, y hacerle una advertencia al pueblo que ellos podían mirar la serpiente allí en el asta, y el que miraba, después de ser mordido, el que miraba el asta o la serpiente era curado. Pero muchos eligieron no mirarla, porque para mirarla se necesitaba el elemento fe, y el que la miraba, el que creía, era sano, era liberado de esa mordedura y de la muerte. Entonces, de esa manera, la gente se arrepintió. Entonces Dios le proveyó una manera de salvarse a través de la serpiente de bronce. Dios instruyó a Moisés para que colocara la serpiente de bronce en un asta, y cuando eran mordidos, los que miraban por fe hacia la provisión de Dios eran salvos de la muerte. La provisión de Dios, la provisión de Dios. Vamos ahora a la época de los jueces. El pueblo estaba, una vez que fueron a la tierra prometida, Dios tuvo que levantarle jueces para gobernarles. En muchos de los casos el pueblo fue vencido por sus enemigos, y conocemos dos exilios, uno hacia Babilonia y el otro hacia los asirios. Dos momentos difíciles que vivió el pueblo de Israel por su rebelión. Dios tuvo que entregarlo en manos de sus enemigos, y Dios les levantó jueces. Cuando se arrepintieron, Dios les mandó entonces liberadores. Esos liberadores fueron jueces. ¿Recuerdan? Uno de ellos, Jefté, Sansón, etcétera. Muchos de los jueces que Dios les mandó para liberarlos de la esclavitud en que se encontraban, y darles la victoria. Luego viene la época de los profetas.
Los profetas llamaron a la gente al arrepentimiento, fueron usados por Dios, era la voz de Dios para hablarle al pueblo. Esta es la condición, con esos 3 elementos que siempre hemos mencionado, esa exhortación, esa palabra de ánimo, que si se volvían, entonces Dios los iba a perdonar, y así sigue siendo la profecía de Dios para nuestros tiempos también. Y los profetas anunciaron la venida de ese libertador, de ese Salvador prometido. ¿Cuál es el significado entonces? ¿Cuál es el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Qué significado? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? Con Adán y Eva, Dios no aceptó lo que hicieron para tratar de ser aceptos o aceptados delante de Él. Dios no aceptó la manera de ellos. Y te digo algo, Dios tampoco aceptará lo que usted haga para tratar de estar bien con Él. Y es triste ver que algunos tratan de acercarse a Dios a través del dinero. Dios no necesita tu dinero, Dios te necesita. Ni a ti tampoco te necesita, pero Él tiene misericordia de ti. Él no nos necesita ninguno. ¿Sabías que Él no necesita ninguno de los que estamos aquí? Que Él lo puede hacer sin nosotros. ¿Sabía eso? Pero es un privilegio y es un honor que Él haya fijado sus ojos sobre nosotros y que estemos disponibles para Él. ¿Estás disponible para Dios? Dios no va a aceptar. ¿Sabe? Una de las cosas que ocurre, nosotros que trabajamos con los grupos tribales, una de las cosas que ocurre es que los dioses, ellos tienen varios dioses, tienen muchos dioses. Tú vas por lo menos a los chinos, tienen cualquier cantidad de dioses. Y una de las cosas que ellos tratan de hacer es manipular a su Dios. Si ellos quieren buenas cosechas, sacrifican animales y sacrifican hasta seres humanos. Esa es la manera de manipular a su Dios para que su Dios le dé lo que ellos quieren. Pero te voy a decir algo que todos debemos tener claro. Nuestro Dios a nuestro Dios no lo podemos corromper, porque nuestro Dios es perfecto. A nuestro Dios no lo podemos chantajear. A nuestro Dios no lo podemos chantajear. Nuestro Dios es un Dios perfecto y Él no se va a dejar embaucar como esos otros dioses que sabemos que no existen, que sabemos que no son reales, pero que el enemigo se mueve detrás de ellos para manipular y para atar a las personas. Entonces, Dios solo aceptará la cobertura de la Pascua de Jesús para el perdón de pecados. Es decir, lo único que Dios va a aceptar es nuestra actitud respecto al sacrificio, a la provisión que Dios nos ha dado a través de su único Hijo, Jesucristo. Dios rechazó la ropa con que se cubrieron originalmente Adán y Eva, hojas de higuera. Dios las rechazó. Era la manera de ellos, es lo que ellos pensaron que era bueno para acercarse a Dios, para darle el frente y la cara a Dios. Pero aún así, cuando Dios llamó, ¿dónde está? Ellos estaban escondidos, aun cuando estaban tapados, pero estaban escondidos. Y es bueno que sepamos que Dios también rechazará lo que usted haga para cubrir sus culpas. Dios va a rechazar lo que nosotros hagamos para cubrir nuestra culpa. Dios solo aceptará al que esté vestido con la justicia y el perdón del sacrificio de Jesús. Esos son los que Él va a aceptar. Dios cubrió a Adán y Eva con ropa hecha de piel de un animal inocente que había muerto para cubrirlos. Así Jesús, el justo, murió para cubrir al pecador culpable con la ropa de su justicia y su perdón. Esta muerte se extiende y cubre a todos los que en Él confían plenamente a la manera de Dios. Fe, sacrificio, sangre. Los que confían a la manera de Dios. Si usted piensa que se puede acercar a Dios por otra puerta que no es por la puerta, es un error. Debemos tener confianza que el único camino es Jesús y que eso amerita sacrificio y sangre, y ya Él lo hizo a favor nuestro. Dios es fiel a su palabra, ha cumplido sus promesas y seguirá cumpliendo sus promesas. Por eso Él envió al Salvador, envió a Jesús. Caín y Abel trajeron ofrendas al Señor. Caín fue
a su propia manera y Dios no lo aceptó. Es posible que a veces nos acercamos a Dios a nuestra manera y sencillamente perdemos nuestro tiempo. Dios no la acepta. Abel fue con fe, con un cordero para hacer el sacrificio, porque era la manera de Dios y era lo que Dios estaba demandando de él. Así nosotros podemos acercarnos a Dios y ser aceptados por Él, en fe, por fe, aceptando el sacrificio del Cordero de Dios, Jesús, quien fue entregado para ser sacrificado, derramando su preciosa sangre. Juan el Bautista, cuando vio que se acercaba Jesús a la ribera del río Jordán, ¿recuerdan lo que dijo? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noé confiaba totalmente en Dios. Noé entró por la única puerta que Dios había provisto. Dios cerró la puerta. Noé no era responsable Dios. Dios esperó 120 años. Y esos 120 años Dios cerró la puerta. Después que Noé estuvo seguro y los animales, Él cerró la puerta. Dentro del arca estuvieron Noé y su familia a salvo del juicio de Dios sobre el mundo pecador. A los que confían en Jesús entrarán por Él y estarán a salvo del juicio de Dios que viene para este mundo pecador. Solo los que están en Jesús estarán seguros. Amén. En la Pascua en Egipto, los israelitas tuvieron que tomar un cordero perfecto, sacrificarlo y untar la sangre sobre los marcos de las puertas. El juicio de Dios pasó sobre Egipto trayendo la muerte, pero donde el Señor vio la sangre del cordero, pasó de largo sobre los que confiaron en la provisión que Dios había dado. Así, todos los que aceptan el sacrificio del cordero perfecto de Dios y aceptan la sangre de Jesús sobre sus vidas, les sucederá lo mismo. El juicio de Dios caerá sobre el mundo, pero verá la sangre del Cordero de Dios sobre las vidas de los que confían en Él, y el juicio de Dios pasará de largo. Así usted puede confiar en Jesús y descansar en su Salvador. En el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén se sacrificaban animales, pero la sangre de estos animales nunca pudo pagar el pecado, aunque Dios cubrió temporalmente el pecado con sus sacrificios. Estas ofrendas solo apuntan a alguien. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, que tenía que venir para ofrecerse como único sacrificio perfecto y completo por el pecado al dar su propia vida. Usted puede recibir este sacrificio sustituto, hacerlo suyo. Recuerdan, anoche lo mencionó el pastor Josué, cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de lado a lado en el templo. Se rasgó el velo. Y ese velo colocado allí en el templo significaba o impedía que la gente se acercara a la presencia de Dios. El pecador nunca podía acercarse a Dios, pero en la vida de Jesús, Él nos abre el camino directamente a Dios por su justicia. Cuando murió el Señor Jesús en la cruz, según menciona Marcos capítulo 15, versos 37 y 38, mas Jesús cuando dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, lo que indica que Dios estaba abriendo el camino para que usted y yo tengamos acceso al Padre, tengamos acceso al Todopoderoso. Esa puerta está abierta y esa puerta está disponible para que todo aquel que reconozca que necesita un Salvador pueda tomar la provisión de Dios para su vida. ¿Está claro? Está muy claro. Para refrescar un poquito más, quiero que mire esta pantalla y si algo se nos ha olvidado, podemos ahora refrescarlo un poco más.
Después de miles de años de vigilia y espera, finalmente sucedió. Una noche, en la ciudad de Nazaret, una joven mujer llamada María tuvo una visita inesperada. Un ángel de Dios le dijo que ella tendría un hijo y que le pusiera por nombre Jesús, que significa el Señor es nuestra liberación. Siendo hebrea, María seguramente conocía